Muy bienvenidas y muy bienvenidos a Vivir es Elegir, charlas y reflexiones con el profesor Edgardo Caramela sobre meditación y autoconocimiento para estar en la cabina de mando de nuestras vidas. Y acá estamos otra vez con Edgardo. Edgardo, muy buen día, gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, buen día, contento de retomar estos encuentros. Igualmente, igualmente. Y Edgardo, lo que siempre repetimos es que queremos estar en la cabina de mando de nuestras vidas y yo me puse a pensar que eso es verdad, obviamente, pero tenemos que contar con las otras personas. O sea, lo que quiero decir es que no podemos ignorar que todo el tiempo otras personas y los grupos a que pertenecemos condicionan nuestra capacidad de decisión, nuestra libertad de decisión, ¿no? Puede ser a veces por presión social, ya sea porque nos aplauden y nos elogian, entonces para mantener ese aplauso, ese elogio, condicionamos nuestra libertad, o porque nos critican, entonces no hacemos las cosas que capaz queremos hacer, nos sumamos al comportamiento de manada. Entonces, ¿cómo lidiar con esa necesidad de, de lidiar con los otros y al mismo tiempo mantener nuestra libertad individual? Bueno, nuestra libertad individual debería ser un bien, un valor que no se debería negociar, digamos, ¿no? Debería ser una de las prioridades a establecer en nuestra ética de vida. Es interesante porque cuando hablamos de ética, ética es aquello que es particular para cada persona y que conforma, digamos, la manera en que decidimos vivir. No es obligatoria la ética, no es impuesta, es una elección. Cuando somos niños empezamos a ser educados, a recibir informaciones, juzgamientos sobre qué está bien y qué está mal para aquellos que nos educan. El niño no tiene todavía una conciencia selectiva desarrollada para poder decidir quiero esto o no quiero esto. O sea, empieza eligiendo por lo sensorial, o sea, aquello que le produce un sabor más agradable. Si a un niño le das dulce, difícilmente después quiera algo que no sea dulce. O sea, se va condicionando más casi por instinto. Y va recibiendo otras informaciones que no cuestiona porque le llegan de personas en las cuales él confía y que le va dando justificaciones de por qué es así. Edgar, parece que se cortó ahí la conexión. No sé si te acordás dónde estabas y querés retomar o se te hago la pregunta nuevamente. No me acuerdo que estábamos hablando de la cuestión de formación de una ética, digamos. Vos me habías preguntado sobre la libertad, yo dije que era un bien que no debería negociarse, que debería ser una... Tendríamos que tratar de mantener ese estado de libertad dentro de las normas y buena condición de ciudadano y de civilidad que debemos desarrollar. Pero a lo que iba es que cuando uno es niño empieza a recibir una serie de informaciones que van conformando un conjunto de comportamientos que más que ser de crear una ética, está incorporando conceptos morales, que son costumbres establecidas, eh, que son obligatorias, que las tenemos que cumplir, porque si no, incluso podemos ser penalizados. Pero la ética, que es algo diferente, es lo que uno va construyendo porque elige el tipo de vida que uno tiene. ¿Cuál es nuestra ética de vida? Bueno, eso vos tendrás la tuya, yo tendré las mías y habrá determinadas elecciones de cómo también comportarnos, pero eso ya, algunas de esas cosas ya entramos en el terreno de la moral. La moral cambia de acuerdo a las épocas, las cosas que eran inmorales hace mucho tiempo atrás, hoy no, hasta son bien vistas posiblemente porque la sociedad va cambiando en ese tipo de formas de comportarse. Pero la ética es una elección personal, que también la vamos adaptando, pero
hay ciertos principios básicos de la ética humana que deberían ser prioritarios. No matar, no privarnos de nuestra libertad o ser privados de nuestra libertad. O sea, son cosas que son fundamentales. Ahora, ¿cómo actuar en un mundo que influye en nosotros y en nuestros comportamientos, que es lo que la hipótesis que vos me planteabas? Bueno, eso depende exclusivamente de uno y para eso es importante combinar ejercicios, técnicas, elementos que nos permitan fortalecernos como ser humano, tener una conciencia clara para eso de vivir es elegir, para poder decidir qué queremos, y llevarlo adelante por más que pesen las influencias ajenas. O sea, yo me alimento de una manera y decidí alimentarme de esa manera porque considero que para mí es la mejor y tiene que ver incluso con un principio ético. Decido no consumir alcohol o otro tipo de estupefacientes o demás, porque en mi ética personal eso me parece que es una cosa que yo elijo no hacer. Entonces, hay una serie de elementos que colocamos en orden de importancia dentro de nuestra ética de vida, que algunos, digamos, pueden ser adaptables a ciertas condiciones o ciertas opiniones o grupos. Pero hay algunos que debemos realmente preservarlos y en todo caso llegará un punto en donde sin romper los vínculos que para nosotros son muy importantes. Para mí, mantener buenos vínculos con el mundo es prioritario y creo que hoy es una necesidad porque cada vez estamos más intercomunicados, entonces hacemos más ejercicio de la vinculación social, pero hay determinadas cosas que a veces, ciertas actitudes grupales que condicionan nuestra ética y que en ese caso, bueno, tendremos que cambiar de grupo o mantener un vínculo menos activo, menos frecuente y demás, al punto tal de que no interfiera en nuestras decisiones ya adoptadas. Porque hay veces de que uno decide una cosa y después empieza a participar de determinados grupos, esto que vos decías de hacer una conducta de rebaño, que jamás podremos aceptar tener conducta de manada, de rebaño. Cada uno tiene que ser un ser pensante, tiene que razonar qué quiere hacer, tiene que respetar su propia individualidad y tiene que hacerse responsable de sus propias decisiones. O sea, eso de seguir a una manada que va para un lado y te lleva sin siquiera decidirlo, pensarlo, analizarlo, desde mi punto de vista y desde cualquiera de las filosofías que proponen una evolución personal para ser ¿qué? Más consciente. ¿Qué significa eso? Para ser más libre, porque cada día uno se conoce más y empieza a saber exactamente qué es lo que quiere hacer y de qué manera lo quiere hacer y cómo quiere vivir. Eso es lo que finalmente nos hace personas más libres y más felices. Yo hace un tiempo, no sé si vos ya querés repreguntar, pero hace un tiempo me estaba acordando, creo que aquí lo comenté y no me acuerdo, pero sí lo escribí en uno de los artículos que yo publico semanalmente, y que contaba algo que a mí me marcó bastante cuando era niño, ¿no? Con relación a la libertad. Y que fue, yo vivía en una zona bastante conectada, una ciudad chiquita en aquel tiempo, muy rural, y encontré una lechuza, una corulla en portugués, herida. La llevé a mi casa, la puse en una jaulita, la cuidé, la herida iba mejorando, ella cada vez estaba más fuerte, sin embargo, paralelamente a que estaba mejorando, se curaba de su alita herida, estaba cada vez más triste, más desganada, cada vez comía menos. Entonces fui a consultar a un
a un paisano, a un gaucho de la zona que era veterinario, muy conocido. Y le conté la historia y él inmediatamente me dijo, no, el problema no es la herida, me dice, el problema es la jaula. ¿Y qué me quiso decir con eso? Que ese animalito tiene una condición, por su naturaleza, que muere en cautiverio. Entonces, ¿qué hice? Con todo el dolor de niño, porque yo me había encariñado mucho con ella, le abrí la jaulita, la dejé suelta, la dejé libre, y al día siguiente ya no estaba. Recuperó su libertad. Y eso a mí me marcó mucho. Yo tendría en ese momento, creo que unos 11 años más o menos, y me di cuenta la importancia de ese valor para ese animalito, y después lo extendí a mi vida. O sea, que cuando hablamos de libertad, no es una libertad de, yo hago lo que quiero, donde quiero y como quiero. No es ese tipo de libertad, que eso ya confluye, choca con las normas de convivencia que tenemos que usar. Es una sensación de sentirme libre interiormente. Cuando uno conquista ese estado de más libertad interior, tiene menos conflicto con cumplir esas reglas de convivencia. Porque entendemos de que si yo me ajusto y me comporto y tengo un buen comportamiento en el lugar que vivo, en el grupo social en el que actúo, en la ciudad en la que estoy, lo que sea, estoy también valorando las libertades de los otros. No tengo yo derecho de imponer mi libertad siempre si esa libertad transpone los límites de la buena convivencia, porque agrede la libertad del otro, por ejemplo. Yo no puedo agarrar mi basura, tirarla por sobre el tapial y que caiga en el patio del vecino, porque yo soy libre. No, porque estoy infringiendo la libertad del otro. O sea, cuando uno es más libre, valora más la libertad que tiene y entiende también que no debe interferir en las libertades de los otros, y por eso las normas de convivencia que regulan nuestra vida en las ciudades, en los grupos, en las aldeas, en donde sea, siempre existieron y forman lo que se llama el urbanismo, que para los griegos antiguos era considerado la primera de las virtudes, porque es la que, en cierta forma, encadena a todas las otras, ¿no? O sea que desde tiempos inmemoriales se tenía muy presente este asunto de la libertad individual y de la libertad social también, ¿no? Y cómo actuar. Así que no sé si respondí tu pregunta. Pero Respondiste, perdón, quedé con una parte de lo que dijiste de la posibilidad de procurar, por lo menos lo interpreté así, decirme si lo interpreté bien, de buscar y posiblemente encontrar otras personas o otros grupos en los cuales nos vamos a sentir mejor, tiene más que ver con nosotros, tenemos más identificación porque todos necesitamos relaciones humanas, digamos, no podemos aislarnos. Entonces, si estamos en una situación en que no nos sentimos, digamos, las personas con las cuales normalmente convivimos nos hacen sentir, en vez de sentirnos alegres y divertidos, no es eso, que nos sentimos, no sé, tristes o incómodos. Capaz que esa posibilidad, ahí está también nuestro margen de libertad de sentirnos mejor, procurando hacer. Seguramente hay personas que se parecen, no es que se parecen, pero con las cuales nos identificamos más, que nos hacen totalmente. mejor. Nos hace sentir bien y nosotros los hacemos sentir bien a los otros. Nosotros interactuamos todo el tiempo y vos lo sabés bien porque nosotros estudiamos el fenómeno de las egrégoras y su influencia sobre los individuos. Los grupos tienen más fuerza que los individuos. ¿Y por qué? Porque ese grupo, que antiguamente era considerado un ser vivo justamente, se alimenta de las energías físicas, emocionales y mentales de los propios integrantes del grupo. Me acuerdo, anoche tuve una charla allí en las lufadas de la noche, y
y hablando de distintas cosas, comenté justamente algo sobre las egrégoras, que lo traigo a colación porque puede tener que ver con esta charla, que una vez, hace muchos años, llevé a un chico que nunca había ido a una cancha de fútbol a ver un partido de fútbol de Boca Junior y otro equipo. Él no tenía nada que ver con el fútbol. Él era un alumno que yo conocía hace bastante, conocía a los papás y demás. Entonces tenía una relación medio paternal con él. Y hablando de esto de egrégoras, no entendía del todo bien cómo esto funcionaba. Le digo, yo te voy a llevar a un lugar donde vos vas a darte cuenta lo que es esto del fenómeno de egrégoras. Y lo llevé a ver un partido de fútbol donde había 60.000 personas gritando desaforadamente, apasionadamente, con toda esa energía vital puesta en alentar a su equipo. Y él estaba todo incluso tímido, porque era verdaderamente estar dentro de una caldera allí. Las canchas de fútbol son, en cierta forma, una especie de, en cuanto a efecto, imitación a lo que pasaba en el Coliseo Romano. Lo único que ahí dentro se mataban y la gente se enardecía, y aquí solo se lastima un poquito a veces. Bueno, y yo le decía, fui con mi hijo y con este chico, y le digo, fíjate vos cómo él va a cambiar de comportamiento. Y él estaba todo tímido. A los 15 o 20 minutos ya se había sacado la camiseta, estaba gritando por un equipo que además ni siquiera era de él, o sea, estaba enardecido, contagiado del grupo que estaba en torno a él y que festejaba y que gritaba y que lo abrazaba y todo como si fuesen hermanos de toda la vida que nunca había visto. Y entró en esa sintonía, y cuando salimos le digo, vos nunca habías ido a la cancha, no te interesa particularmente el fútbol, y viste cómo te transformaste. No, dice, no podía parar, me sentía... Bueno, eso es egregora. Él había sido influenciado fuertemente por ese grupo que se ponía toda esa energía y se manifestaba, y quien fue a ver partidos de fútbol a la cancha es realmente un fenómeno gregario muy particular. Y entonces, ¿qué nos muestra eso? Que los grupos influyen en nuestro comportamiento. Como vos dijiste, uno puede terminar teniendo una actitud de manada o de rebaño por seguir al grupo, por no ser diferente, por no sentirse que, bueno, voy a hacer lo que hacen todos porque no quiero quedar solo, o incluso empiezo a dudar de mis propias decisiones. Digo, pero la mayoría quiere eso y yo no, yo sé estar equivocado, entonces voy a ir para allá. Y eso no está dentro de nuestro eslogan, vivir es elegir. Si uno decide y se siente cómodo y está ahí porque quiere, pero si uno después vuelve, sale de ese grupo y siente que verdaderamente tuvo actitudes y cosas con las que uno no está totalmente de acuerdo, que uno no tendría solo, uno actuaría como actúa en ese grupo estando solo, no, seguramente que no, porque tiene otras elecciones éticas, otras deseos, otras formas de conducirse en el mundo. Tal es así que los grupos numerosos muchas veces pueden caer hasta en acciones violentas, llevando a cometerlas a personas que cuando están solas son totalmente no violentas. Sin embargo, allí se enardecen, se potencian, son inducidas por esa cuestión energética y tan fuerte. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque interactuamos todo el tiempo con egregoras, con grupos. Todo el tiempo estamos interactuando. Interactuamos con la familia, que es es un grupo que nos influye muchísimo. Interactuamos en el trabajo que tenemos, con las personas con las que trabajamos. Si tenemos una religión, interactuamos con ese grupo de religión. Si tenemos un deporte, interactuamos con eso. O sea, todo el tiempo estamos con grupos. Ahora, todos esos grupos son verdaderamente elegidos por nosotros, verdaderamente nos gusta eso, o estamos
condicionados o por enseñanza cuando no elegíamos. Nosotros no elegimos nuestra religión, generalmente somos muy niñitos cuando ya somos introducidos en una determinada creencia religiosa, porque con su mejor amor, papá y mamá nos enseñaron eso, porque esa familia sigue esa, pero ¿será que eso tiene que ver verdaderamente con una elección consciente? Puede que no, puede que a lo mejor yo me identifique con otra propuesta o con otra creencia. O con ninguna, o lo que sea, o sí férreamente me abrace a esa creencia y lo lleve adelante. Pero a lo que voy es, no estoy cuestionando las creencias, estoy diciendo que lo interesante es que uno sea más consciente, se conozca verdaderamente y no haga porque siempre se hizo así o porque aprendí así. No, que verdaderamente nos podamos liberar de esos condicionamientos que nos hacen repetir actitudes que no siempre son propias y que no siempre nos gustan. O sea, el estudio de los paradigmas de Thomas Kuhn fue fantástico porque él mostró cómo en la teoría de las revoluciones científicas, él muestra de que hay un paradigma del paradigma, o sea, llega un condicionamiento tan fuerte que uno tiene un paradigma o condicionamiento de seguir repitiendo lo mismo que nos instalaron o nos enseñaron, o en ningún momento nos paramos a decir, bueno, esto no. Y también puede pasar una cosa, que durante un tiempo uno comparta una creencia, por ejemplo, y llega un momento en donde por distintas razones uno dice, no, la verdad que no. Conocí esta otra opción, me parece que se ajusta más conmigo, o me decepcioné de esta, no somos iguales, no estamos hechos en mármol y vamos a seguir así toda la vida. Nadie es igual toda la vida, y si fuera nuestra vida igual siempre, sería tremendamente aburrido y tremendamente negativo para nuestro proceso evolutivo. Nosotros vivimos experiencias todo el tiempo. Seguramente de esta charla surgieron pensamientos, ideas, tal vez decisiones, tal vez alguien que nos escuche y que tome la información y diga, voy a detenerme a pensar un poco en esto. O sea, todo el tiempo estamos mutando, cambiando y tratando siempre con la intención de que eso nos conduzca a ser mejores seres humanos, a mejorar. Si yo no estoy feliz, si no me produce verdaderamente placer avanzar, seguir haciendo determinadas cosas como las aprendí, eso no, hasta no es honesto, ni para con los otros, ni para conmigo mismo. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y preservar nuestra condición de seres independientes y nunca, nunca jamás entrar en ese terreno de ser masa, de ser manada, de ser rebaño, porque hasta me resulta ofensivo pensar que uno pueda actuar así. Y, o sea, creo que hay un libro, no sé si es un libro, pero alguien agarró este concepto que es bastante antiguo y creó esa idea de que nosotros somos el promedio de las 5 personas, ¿no? De las 5 personas con quienes más convivimos, que es otra forma de colocar esta cuestión. Y me parece interesante eso de la posibilidad de elegir y también de estar atentos de que posiblemente, como ese chico que llevaste a la cancha, no se dé cuenta de que algunas cosas de su comportamiento, de su rutina o de sus elecciones de vida, pensando que son genuinas, en verdad tienen más que ver con el grupo donde está insertado, ya sea los amigos, capaz que la profesión, porque la profesión tiene muchísimo impacto en lo que hacemos. Entonces, Sí, eso. perdón, Fernando. en realidad no me acuerdo ni de dónde saqué esa frase, pero somos un manojo de hábitos.
Somos un conjunto de hábitos. La mayoría de ellos, como son hábitos, son automáticos. Estamos condicionados a, ante determinada situación, reaccionar de una determinada manera. Ante determinada información, juzgar de determinada manera. Ante la observación de una determinada actitud de otra persona, juzgar de una determinada manera. Todo el tiempo estamos actuando de esa forma. Ahora, ¿será eso necesario, inteligente, y no merecerá un momento de autoanálisis para ver, sin entrar en un estado neurótico ni nada, pero simplemente empezar a percibir? Si yo hago esto todas las semanas y verdaderamente no me produce, no me agrada, no me gusta, lo hago por obligación, a veces para conmigo mismo. Vale la pena analizar eso y decir, pucha, tal vez lo puedo adaptar un poquito para que sea mejor, tal vez lo puedo cambiar por otra cosa, o tal vez digo, no, verdaderamente compruebo que esto está bueno para mí, que tiene que ver con mi sensibilidad, que me identifico con eso y hasta profundizo en eso, ¿no? Ahora, ¿cómo lograr ese instante de percepción y de análisis? Bueno, ahí es donde tenemos que parar la dispersión en la cual generalmente vivimos constantemente. Tenemos que decir, bueno, si yo quiero proyectar algo, ¿cuál sería, si soy un ingeniero que voy a construir un edificio o un arquitecto, qué es lo que generalmente se hace? Si soy un general que va a comandar un ataque a una tropa enemiga, ¿qué es lo que generalmente se hace? Una maqueta, una mesa de situación donde se plantea aquello que se quiere construir o aquello que se quiere realizar y se analiza eso de una manera con un pensamiento crítico, que a veces cuando decimos pensamiento crítico pensamos negativamente, porque incluso en español se dice, no me critiques, o sea, como una actitud negativa, está más ligado a lo negativo. El pensamiento crítico justamente es muy valioso porque es neutro, es sin emoción y por otro lado, sin prejuzgamiento. Tratar de dejar de lado todo aquello que influye en nuestra decisión y observar desapasionadamente el hecho que estamos planteando para analizarlo sin que interfieran las creencias, las emociones, las particularidades de cada uno. Eso nos ayuda mucho y eso en determinados momentos lo tenemos que poner en práctica para ver si la vida que verdaderamente estamos desarrollando, que además lo que hoy hacemos condiciona lo que haremos mañana. O sea, no es que la cosa termina aquí, yo hago esto y se acabó. No, eso tiene siempre una relación con los hechos que vendrán. Entonces, decir, ¿cómo hacer eso? Bueno, parar, poder sustraerse a las dispersiones, parar nuestro pensamiento y analizar esa situación. Generalmente uno empieza a hacer eso ante una crisis o empieza a hacer eso ante algo que nos disgusta de una manera que ya me asfixia, ya no puedo más, ya no puedo más, no puedo más, no puedo más. Trato de llevar aquella cosa que me disgusta hasta el último instante sin cambiarla. Entonces, cambio eso porque ya exploto, o lo hago o muero, o me enfermo y entonces el doctor me dice, si no cambia este hábito, esta actitud, algo, no va a poder vivir mucho tiempo más. Entonces, ante eso, ante el susto, ante las situaciones que eso produce, bueno, ahí no tengo más opción. Pero eso produce una crisis que a veces nos deja restos duros, digamos, y entonces, ¿por qué no estar analizando las cosas cuando empezamos a percibir que eso no está funcionando para mí? Tuve una primera discusión con la persona con la que comparto mi parte afectiva y eso es una señal.
Eso no va a terminar ahí. Es posible que eso se supere, pero que vuelvan otros episodios. Entonces, tal vez merezca analizar si verdaderamente este vínculo es bueno para ambos, o si tenemos que hacer algunas adaptaciones. Y así es con todo. Así debería ser. A la hora que me despierto, a la hora que me voy a dormir, la literatura que leo, los programas de televisión que miro, las personas con las que me encuentro, el trabajo que realizo, cómo voy a estar dentro de 10 años haciendo lo mismo que estoy haciendo ahora. Todo, todo. O sea, la vida es una construcción. Y allí es donde está presente ese eslogan que usamos tanto de vivir es elegir. Si nosotros nos ponemos esa premisa, bueno, vamos a tener, por lo menos vamos a estar más atentos y vamos a dejar de repetir las cosas como las pruebas hechas con los ratoncitos o hechas con los monos que repiten actitudes ni saben por qué y las siguen llevando adelante. Pero nosotros tenemos otra capacidad de razonar, de analizar, de percibir, de aprender, porque a lo mejor nosotros actuamos de una determinada manera porque no aprendimos otras formas, pero tal vez escuchamos a alguien que nos propone otra alternativa y nos gusta y probamos y tal vez nos damos cuenta que no, que tampoco es eso y buscamos otra. O sea, así debe ser, debemos ser plásticos, debemos ser alertas y debemos priorizar nuestra condición de individuos y nunca, jamás entrar en una actitud de rebaño o de manada. Parece que, según lo que yo entiendo, parece que es algo realmente instintivo de las personas, de los humanos, esa necesidad de estar dentro, de ir conforme a la tribu, imagino, porque hay, no sé, hay dos experimentos que son muy fáciles de encontrar en YouTube, cualquier persona puede buscar, que se puede compartir acá con vos, son muy interesantes. Uno es una situación en que en alguna calle, alguna avenida de Estados Unidos, colocan a 5 personas haciendo fila para nada, y hay más gente se va sumando a la fila, y nadie sabe exactamente por qué se está sumando a la fila, solo porque hay una fila. Y cuanto más larga es la fila, más gente se suma a la fila. Ese es un experimento. Y el otro es un experimento en que colocan, digamos, es como una especie de test en que colocan un ejercicio, es un pizarrón que tiene 3 líneas de diferentes tamaños y después le muestran una tarjeta a esos sujetos en que es muy evidente, es muy fácil de ver cuál es la línea que corresponde a la que está en el pizarrón, digamos, hay una correspondencia. Y ahí preguntan a cada uno de ellos cuál es la tarjeta que corresponde, si es la línea A, la línea B, la línea C. Y todos son actores menos el último que va a responder. Y todos dicen la respuesta errada. Obviamente a propósito, todos dicen una respuesta errada y que es evidente que está errada porque es muy fácil de ver que está errada. Y hay un gran porcentaje, no es el 100%, pero hay un gran porcentaje de las personas que no son actores, que están siendo sujetos del experimento y que después de escuchar todas las respuestas erradas por presión y con miedo de salir de la norma, dicen una respuesta errada sabiendo que está errada, pero es mejor hacer algo errado que salir de la norma social. Parece que es realmente algo muy fuerte en las personas y que requiere energía, o sea, requiere energía y fuerza interior. Y también falta de convicción de su propio deseo y de sus propias convicciones. O sea, tener convicciones firmes. O sea, si yo verdaderamente sé que tengo verdaderamente incorporado, bueno, eso requiere de una autoestima también, de que no, yo voy a decir mi opinión, mi parecer y voy a actuar en función de lo que yo creo. Y eso es una de las cosas que lo refuerza muchísimo, muchísimo, muchísimo y que está dentro de nuestro sistema es el proceso de meditación. Porque el proceso de meditación comienza por un estado de autoobservación, que nos llevará a un estado de autoconocimiento. Si yo verdaderamente sé
quién soy, voy a tener más chance de saber qué quiero. Y entonces voy a actuar en función de lo que verdaderamente quiero y eso hace mi ética de vida. Es como estas otras experiencias que se han hecho, por ejemplo, en una estación de subterráneo, que está todo limpio, nadie ensucia. Y una estación de subterráneo que también se ha filmado, que está todo sucio, todo el mundo tira porquería, porque bueno, todos lo hacen, yo también lo hago. Entonces, somos, a veces somos débiles a lo que los demás hacen e imitamos, y otras veces el ser humano tiene una necesidad constante de agradar y ser querido. Entonces, como quiere ser querido, paga un precio a veces, acepta cosas para sentir que es aceptado, querido, incorporado. O sea, una de las cosas que más dañan, eso se ve mucho en la juventud. ¿Por qué los jóvenes, adolescentes, entran a participar de grupos, a veces que son grupos muy autodestructivos? Y a pesar que a ellos no les gusta eso, lo hacen porque por tener un grupo de pertenencia, por ser aceptados. Pero porque en esa etapa está claro que eso pueda ocurrir, porque son adolescentes. Significa que adolecen de una madurez suficiente para poder ser más independientes de las conductas grupales. Y en esa etapa que se están fortaleciendo sus personalidades, entonces necesitan mucho ser aceptados por pares y incorporan conductas que a veces después les traen problemas futuros y a veces son conductas positivas y demás. Pero después, con el tiempo, uno tiene que ir revisando eso. Todo el tiempo tenemos que estar revisando. Todos los días es una constante de observación. Ahora, para eso, ¿qué tiene que cambiar nuestra actitud? Principalmente eso. Lo que tenemos que es estar más conscientes de lo que hacemos. Cada cosa que hacemos, si la hacemos verdaderamente pensando en lo que estamos haciendo, nos vamos a dar cuenta si eso está bueno o no para mí. Porque si no, vamos andando, vamos viviendo, vamos naturalizando las cosas y ni siquiera registramos que hay cosas que hacemos que no haríamos si no estuviésemos condicionados previamente. Y eso hay un autor llamado Mircea Eliade, que vos has leído seguramente, que habla mucho de eso, de la conciencia de libertad, o sea, procesos contenidos en estas filosofías de autoanálisis y técnicas que esas mismas filosofías aplican, que nos van llevando, entre ellas la meditación, que nos van llevando a esa posibilidad de ir siendo cada vez más conscientes. ¿Y eso qué significa? Conocerme a mí mismo, conocer las cosas que hago, y en función de eso ir modificándolas para tratar de ser mejor persona con relación a mí mismo y también es un estado de evolución que nos va permitiendo, entre otras cosas, una de las cosas más importantes, que es descondicionarnos justamente de aquellos mandatos aprendidos, no elegidos, y que nos mantienen un poco oprimidos, digamos, con relación a vivir la vida que queremos, ¿no? Si uno pregunta, si uno mismo se pregunta, yo estoy hablando de esto, pero hay un montón de condicionamientos que todavía están en mí, y hay un montón de cosas que todavía no pude modificar, y hay cosas que incluso hago que cuando las pienso y las analizo, digo, yo no tendría que hacer esto, tendría que hacer otra cosa. Pero lleva tiempo, cuesta, y para eso es un gran auxilio que acelera ese proceso este tipo de trabajo, como hacemos en nuestro método, que nos fortalece como individuos y nos da claridad para tomar elecciones en nuestro comportamiento colectivo. Totalmente, es como cambiar el curso de un río, ¿no? Tarda un poco de tiempo porque hay una fuerza que nos lleva para un lado y hasta que podamos de a poquito ir abriendo otros, ¿cómo se dice? Afluentes no, sería
Otras trayectorias, otras posibles trayectorias. Y además tener en cuenta que nada es lineal y todo está perfecto, porque puede llover mucho en donde nace el río y viene mucho más correntada y hay desborde. O sea, que por ahí quisimos llevar esas corrientes por estos otros afluentes, es al revés, o sea, por estos otros canales y no lo pudimos hacer porque nos vimos superados, porque no pudimos, bueno, pero ya aprendimos algo, que cuando hay mucha agua en ese río tenemos que tener más cuidado. La próxima vez estaremos más atentos, pero siempre estando atentos. O sea, tratar de poder conducir esos procesos. Sí, nos equivocaremos, lo haremos mejor, elegiremos un grupo creyendo que verdaderamente es una influencia positiva y después en el transcurso del tiempo nos damos cuenta que no y optamos por otro. Estamos en un trabajo que sentimos que no nos dignifica, no nos hace felices, ¿no? Bueno, nos vamos preparando para hacer otra cosa. O sea, lo que nunca tenemos que hacer es sentirnos que tenemos que soportar ese castigo y no podemos hacer nada para cambiarlo. O sea, eso verdaderamente va contrario a vivir. O sea, vivir es justamente poder decidir qué vida queremos. Y no depende de nadie. A todos en el sorteo nos tocan cosas más fáciles, cosas más difíciles. Pero todos tenemos una posibilidad que es, primero, reconocer que todos fuimos, en cierta forma, naturalmente seleccionados para estar acá hablando, porque hubo una selección natural. ¿Por qué nacimos? Y bueno, hubo un espermatozoide allí que le ganó la carrera a los otros y se abrazó con su óvulo y nos construyó. Bueno, a partir de ahí hubo una selección natural entre muchos millones de candidatos que por alguna causa nos trajo hasta acá. ¿Qué hacemos ahora? Ya somos ganadores. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a hacer algo positivo con nosotros mismos. No nos podemos quedar solamente a lamentarnos. Y siempre, y nunca pensemos que nuestra vida va a ser un lecho de rosas constantemente, ni tampoco va a ser un calvario constante. Hay subidas y bajadas. Bueno, tenemos que estar fuertes y preparados para ir adaptándonos a esos tiempos. Y si tenemos el empuje que nos da ciertos elementos que podemos aprender y poner en práctica en nuestra vida, como son estos métodos, sistemas, del cual el The Rose Method es muy completo, hay otras opciones, pero en términos de evolución personal es sumamente completo. Dediquemos un poco de tiempo a eso, que será un impulso que lo que va a hacer es aquello que vamos a poder modificar, a lo mejor en 10 años de nuestra vida, lo vamos a poder modificar en 1, lo cual es interesante. Por lo menos para mí ha sido muy interesante y lo recomiendo. Ganamos tiempo de vida. Sí, Edgardo, hablando de tiempo de vida, nuestro tiempo está terminando, no de vida, pero no de vida, no de vida. pero nuestro Estaremos tiempo, aquí en sí, otra grabación la semana que viene. el tiempo de nuestra grabación está terminando, con lo cual me resta agradecerte mucho por estar acá y, bueno, invitarte a juntarte otra vez con nosotros la semana que viene. Así será. Y para mí también es un placer y aquellos que nos escuchan y les interesan estos videos, que nos escriban, que nos hagan saber sus opiniones. Será lindo contestarles o entablar así una relación de ida y vuelta. Vamos. Chao, Edgardo. Nos vemos la semana que viene. Chao a todo el mundo. Bye.